¿Qué más, muchachos? Entonces voy a grabar la sesión para que quede para las niñas que no van a estar porque creo que estaban paseando o algo así. Entonces más bien decidí grabarla y la monto a YouTube. La idea es que igual si tienen alguna pregunta o algo, las pueden hacer como a manera de comentario o en la siguiente sesión o en mi correo o por WhatsApp o bueno, ahí vamos mirando soluciones. Entonces el tema que correspondía para hoy era población y muestra. Entonces listo, empecemos. Entonces para empezar, vamos a empezar definiendo conceptos. Población, pues hay varios conceptos en varias partes. Entonces la idea general que se tienen que llevar es que es la totalidad de unidades o es como el universo a partir del cual seleccionamos los individuos. Entonces encontramos conjunto de individuos, objetos o fenómenos que pueden presentarse, que presentan una característica susceptible de ser estudiada. Entonces a partir de la población podemos eh, encontrar dos clasificaciones. Desde la estadística la encontramos como infinita, cuando es una población de la que no tenemos un número fijo, que no sabemos cuántas personas son, o finita, que es la mayoría de poblaciones que estudiamos, que es cuando sabemos un número exacto el número exacto de elementos o de individuos dentro de la población. Y desde la investigación la podemos encontrar como la población de estudio, que es como digamos el grupo a grandes rasgos que seleccionamos, y la población accesible, que sería la que cumple los criterios que nosotros establecimos anteriormente. Pues que ahorita les voy a explicar cómo es esa clasificación. Entonces, la accesible es la que ya cumplió los criterios de selección que vamos a tomar. El otro concepto grande que vamos a definir es la muestra. Entonces ya es el subconjunto que hace parte de esa población o de ese universo. Entonces es sobre la cual vamos a efectuar las mediciones y sobre la cual se van a hacer las conclusiones. Entonces la idea con la muestra es que sea lo más representativo de la población. Entonces de aquí encontramos estos dos términos, que sea una muestra probabilística o no probabilística y representativa o no representativa. Entonces cuando hablamos de una muestra probabilística nos referimos a que fue seleccionada al azar y que representa toda la población. Mientras que la no probabilística se seleccionó por maneras diferentes al azar, que vamos a mirar ahorita cuáles son esas maneras. Y la característica grande de la no probabilística es que tiende a no ser representativa de la población. Entonces, ¿cuáles son esas maneras probabilísticas de sacar la muestra? Entonces están principalmente estas tres, que es al azar, por conglomerados o sistemático. Al azar es cuando no tiene ningún orden específico. Simplemente vamos tomando personas dentro de un grupo, dentro de la población, sin ningún orden específico, son solamente el que sea, al azar. Conglomerados es como vemos en esta imagen, que es cuando los dividimos a la población por características especiales, que serían estos cuadraditos pequeños que están acá. Y a partir de estos cuadrados, de estas características especiales en que clasificamos a la población, ahí sí los tomamos al azar. Entonces la idea de hacerlo, por ejemplo, por conglomerados, es tener al menos una cantidad mínima de individuos con cada una de las características. Listo, es por conglomerados, mientras que el sistemático se hace al azar, pero con un orden. Entonces, como vemos en esta imagen de abajo, se decidió tomar como número de selección, entonces el 5, por ejemplo. Entonces vemos como cada 5 individuos se va seleccionando el número 5 al azar. Entonces comenzamos con este, a partir de ahí contamos 5 y el siguiente al azar completamente, pues sea el que sea que caiga. Listo, mientras que el no probabilístico lo podemos encontrar estas 4. Entonces por conveniencia, que sería el de mayor accesibilidad, por ejemplo, que es un ejemplo del muestreo no probabilístico, es cuando, por ejemplo, ustedes deciden estudiar un grupo
digamos que quieren saber las opiniones sobre algún tema en especial, digamos que de los estudiantes de medicina. Entonces lo que hacen es, tienen la población, que sería todos los estudiantes de medicina de Medellín, digamos. Entonces la muestra, si la van a hacer por conveniencia, podría ser los de mayor accesibilidad. Entonces, por ejemplo, en mi caso, sería estudiar estudiantes de medicina de mi facultad, porque son los que tengo mayor accesibilidad. Eso sería uno no probabilístico porque no puedo asegurar que sea representativo de todos los estudiantes de todas las facultades. Otro sería el voluntario, entonces ya pues yo no sé, yo no selecciono a la muestra, sino que dejo que sean ellos quienes voluntariamente decidan participar. Entonces yo no puedo tener la seguridad de que los que entraron al estudio representan a toda la población o no. El otro sería el accidental, el muestreo accidental, que es por circunstancias fortuitas, como dice acá. Entonces sería si yo decidiera, digamos, pararme en la entrada de la facultad mía y decir las primeras 20 personas que pasen van a ser las que entran en el estudio. Entonces, si bien puede ser, es aleatorio, porque yo no tengo ningún orden especial, pero no tengo la seguridad de que ese grupo sea representativo. Simplemente fue en el momento en que los decidí seleccionar. Y el otro, que es el intencional, que el muestreo intencional es cuando el investigador decide tomar cartas y seleccionar los que él considera relevantes. Entonces, obviamente puede tener mayor riesgo de sesgo, pero en algunos casos podría ser de mayor utilidad teniendo en cuenta pues, el criterio del investigador. Entonces, ¿qué criterios debo tener en cuenta para seleccionar la muestra a partir de la población? Entonces están estos tres: los criterios de inclusión, los criterios de exclusión y los criterios de eliminación. Entonces los criterios de inclusión van a ser las características que yo debo buscar en esas personas para que entren al estudio, al estudio que yo voy a hacer. Mientras que los de exclusión son esas características que los van a sacar del estudio así cumplan los criterios de inclusión. O sea, los criterios de exclusión tienden a ser más relevantes que los de exclusión. O sea, primero, obviamente, selecciono a las personas que me cumplen las características y a partir de ahí saco las personas que cumplan los criterios de exclusión. Mientras que los criterios de eliminación es cuando ya los incluí al estudio porque cumplían los criterios de inclusión, no cumplían ningún criterio de exclusión, pero sin embargo durante el estudio ya digamos que dejan de cumplir alguno de los criterios y correría riesgo el estudio si siguen como participantes del estudio. Obviamente hay que tener en cuenta que hay que tener cuidado con no tener criterios de eliminación que sean consecuencias del estudio. Listo, entonces, ¿por qué, por ejemplo, puede ser importante tomar una muestra de una población y no a la población entera, que sería más específica, digamos, los datos serían más puntuales? Entonces hay varias características, varios criterios, digamos, que que me justifican por qué sacar una muestra de una población. Entonces el primero es por tiempo, ¿cierto? Porque un estudio no puede durar tanto como para, digamos, entrevistar a toda la población. Por otro lado, no existen los recursos económicos y mucho menos humanos para hacer, digamos, todo este trabajo. ¿Cierto? Entonces de ahí se sale la necesidad de seleccionar una muestra, o sea, un grupo de personas que sean lo más representativos posibles de la población. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay criterios, hay valores que vamos a ver a continuación, que son los que me dicen qué tan representativo puede ser y qué tanto es el riesgo de que no sea representativo los resultados del estudio. Entonces de ahí depende calcular el tamaño muestral. Entonces el tamaño muestral no es más que
hacer los cálculos necesarios para saber cuántas personas seleccionar de la población, ¿cierto? Que me cumplan los criterios. Entonces eso depende básicamente de qué tipo de estudio y qué tipo de, de qué tipo de estudio voy a hacer, ya sea para determinar parámetros, para contrastar hipótesis, o si va a ser un estudio cualitativo o cuantitativo. Entonces aquí vamos a ver cómo a partir de la estadística se han hecho fórmulas para saber cuál es el tamaño muestral. Entonces los vamos a dividir si es una población finita o infinita. Entonces aquí están las dos fórmulas. Para calcular eso hay digamos que hay que aplicaciones, digamos que en internet. Entonces es necesario como que se las aprendan, pero sí que entiendan cuáles son las variables y cómo afectan las variables la fórmula. Entonces si vamos a hablar de una población finita, obviamente tenemos que, si es finita tenemos que conocer el total de la población, que sería pues n, ¿cierto? Luego encontramos z, que es el nivel de confianza o seguridad. Eso se refiere como al nivel de confianza que tengo yo, o hacia la seguridad que planteo yo para que los resultados del estudio sean generalizables, ¿cierto? Entonces yo antes del estudio planteo eso, ¿cómo? Yo digo que sí, entonces yo planteo un porcentaje, ¿cierto? Ese porcentaje, a partir de unas fórmulas que ya están hechas por allá en otro lado, me da a mí el coeficiente. Si yo quiero una seguridad del 90%, el coeficiente que voy a utilizar es 1.64. Una seguridad del 95, 1.96, así. Si yo quiero una seguridad del 99%, entonces me va a dar un coeficiente de 2.57. Entonces, entre mayor sea la seguridad que yo quiera para el estudio, mayor será el tamaño de la muestra. De ahí que si yo quiero una seguridad del 100%, tendré que utilizar como muestra al 100% de la población, que sería, pues que no sería como lo más fácil. Entonces, cuando hablamos de esta z de acá, que está elevada al cuadrado, entonces nosotros planteamos el nivel de confianza que queremos, buscamos cuál es el coeficiente que nos da esa seguridad y la ponemos. La otra sería el error muestral o precisión, que está aquí abajo como d al cuadrado. Esa precisión se refiere como al rango de error que yo voy a aceptar para el estudio. Entonces obviamente entre más pequeños mejor. Entonces si yo quiero, por ejemplo, si yo pongo que la precisión va a ser del 3%, me refiero a que va a ser más o menos del 0.03 más o menos en la respuesta que me dé, por ejemplo. Entonces yo digo que quiero saber cuál es la prevalencia de alguna enfermedad en Medellín con una precisión del 5%. Eso quiere decir que si me da que la prevalencia es del 35%, tengo una precisión del 5%, o sea que puede estar, si la respuesta me da 35%, puede estar entre 30 y 40, o sea puede ser 5% más o 5% menos. Entonces entre menor sea la precisión, mejor, pero si yo quiero una precisión, si yo quiero un error muestral de 0, deberé usar el 100% de la población, ¿cierto? Igual que como pasa con el nivel de confianza, entre mayor el nivel de confianza, mayor la población, entre menor el error muestral, mayor la muestra. ¿Listo? Lo que le sigue es la proporción esperada, que sería el valor P. El valor P, si queremos hacer un estudio, pues el valor P se refiere como a la significancia estadística de los datos que voy a encontrar. Si yo quiero un estudio como con significancia estadística, se suele tomar como valor P menor o igual a 0.5 o máximo 0.1. Sin embargo, estos valores P vienen de estudios anteriores, o sea que si yo quiero hacer un estudio sobre una enfermedad acá en Medellín, deberé buscar valores, digamos estudios o investigaciones anteriores que me den ese valor P. Si no lo encuentro porque es una prueba piloto que nunca se ha hecho y que no hay un valor P establecido, lo más fácil es utilizar como valor P 0.5, ¿cierto? Que sería como
ni sí ni no, por decirlo así, sería como el punto medio. Y Q va a ser simplemente la resta de 1 menos el valor P. ¿Listo? Si lo que tenemos es una población infinita, la fórmula pues se simplifica mucho más, ¿cierto? S sería la desviación estándar, que también depende de la población a la que vayamos a estudiar. Listo, bueno. Entonces hagámoslo con un ejemplo. Si yo lo que quiero es saber cuántas personas debería meter en un estudio para saber la prevalencia de diabetes en una población de 15.000 habitantes, entonces yo digo, bueno, yo quiero una seguridad del 95%, una seguridad alta, ¿cierto? Entonces 95%, este 95% lo vamos a pasar a un coeficiente, entonces 95% es un coeficiente de 1.96. Entonces aquí está, 1.96 acá abajo. Listo. Yo digo que yo lo quiero con una precisión del 3%. Ese 3% pasado a decimales sería 0.03, aquí abajo. Entonces yo digo que en estudios anteriores el valor P me dio el 5%, una significancia del 5%. Entonces lo utilizo como 0.05, ¿cierto? Pero en el caso en que no hubieran datos, ¿cierto? Habíamos dicho que el valor P se va a tomar como 0.5, o sea, en toda la mitad. Eso me maximiza el tamaño muestral, o sea, eso, tomarlo como 0.5, tomarlo como 0.05 me va a llevar a mayor significancia de la investigación, por decirlo así. Listo, entonces hacemos toda la fórmula, lo multiplicamos por el 15.000 por z, que es 1.96, que habíamos dicho, al cuadrado, por p, que sería 0.05, por q, que sería 0.95, ¿cierto? Si sabemos que es 1 menos p, entonces 0.95. d al cuadrado, que sería el error, por igual 15.000 menos 1. Terminamos la fórmula, eso nos da 200 personas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero hacer una investigación para saber la prevalencia de la diabetes digamos en una población de 15.000 habitantes, tengo que tomar a 200 personas. Ese sería el tamaño de la muestra, ¿cierto? Bueno, pero entonces eso es únicamente para hallar una proporción, por ejemplo, como la prevalencia, como la media, bueno. Pero hay otro que es un poquito más complejo, que si yo para hallar la muestra en poblaciones, cuando yo lo que quiero es hacer un contraste de hipótesis. ¿A qué se refiere un contraste de hipótesis? Yo hago una investigación para saber si un medicamento sirve o no sirve, si un medicamento tiene un efecto adverso o no tiene un efecto adverso, ¿cierto? Para saber si una conducta es un factor de riesgo para una enfermedad, ¿cierto? Entonces ahí tengo dos opciones, o que sí o que no, ¿cierto? Entonces de ahí salen las hipótesis. Entonces es importante que recordemos, aunque esto no hace parte ya del tema como tal muestra, pero es importante tener en cuenta que quizás en investigaciones encontramos estos dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula es la que niega la hipótesis de la investigación, mientras que la hipótesis alterna es la que da una explicación nueva a la hipótesis de la investigación. Entonces encuentro estos dos ejemplos. La hipótesis nula sería la aspirina es eficaz para el tratamiento de la alopecia, mientras que la hipótesis alterna sería todo lo contrario, es ineficaz para el tratamiento de la alopecia. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero encontrar, obviamente yo planteo las dos hipótesis, ¿cierto? A ambas hipótesis les tengo que sacar todos los datos estadísticos, que sería valor P, ¿cierto? Entonces, ¿qué más necesito? Entonces eso era como el recorder, ¿cierto? De las hipótesis. Pero ¿qué más necesito para calcular el tamaño de la muestra cuando estoy haciendo un contraste de hipótesis? Entonces está la magnitud de la diferencia a detectar, ¿cierto? El valor aproximado de los parámetros. La seguridad del estudio, que igual sigue teniendo necesidad de encontrar, el poder estadístico y el tipo de hipótesis, que sea unilateral o bilateral. Bueno, entonces miremos más o menos de qué se trata esto. La seguridad del estudio, ¿a qué se refiere básicamente? La fórmula para encontrarlo es 1 menos alfa, ¿cierto? Y entre mayor
sea la seguridad del estudio, como hemos dicho, 90, 95, 99%, entre mayor sea la seguridad del estudio, significa que van a haber mayores verdaderos positivos, ¿cierto? O sea, entre más seguridad tenga yo en el estudio, entonces siempre me dicen, digamos, seguridad del estudio 95%, o sea que esos 95% de seguridad de estudio son verdaderos positivos, mientras que ese 5% restante es un falso positivo, ¿cierto? Que sería el riesgo que uno corre ahí por haber escogido una muestra y no haber hecho la investigación a la población total. Mientras que el poder estadístico sería 1 menos beta, que es ¿qué es el poder estadístico? El poder estadístico es aceptar como verdadera la hipótesis alterna, ¿cierto? Que vimos por acá, rechazando la hipótesis nula. Ese sería el poder estadístico. ¿Cómo lo calculo yo? ¿Cómo calculo yo un poder estadístico? Esto ya no hace como tal parte de población y muestra, pero es muy importante que tengan en cuenta esto para calcular, por ejemplo, que tengan claros los conceptos para el día que vayan a calcular un tamaño muestral. Entonces, recapitulemos. Seguridad del estudio es 1 menos alfa. ¿Listo? Listo. Entonces, a lo que se refiere es a la cantidad de verdaderos positivos que voy a tener de un estudio. Mientras que el poder estadístico es 1 menos beta, que se refiere a la probabilidad de aceptar como verdadera la hipótesis alterna, rechazando la hipótesis nula. Entonces es 1 menos beta. Beta es el número de falsos negativos, ¿cierto? Entonces cojo 1, le quito los falsos negativos, eso me da el poder. ¿Listo? Y ese poder lo que significa es lo que les acabo de decir. Aceptar la hipótesis, aceptar como verdadera la hipótesis alterna, rechazando la hipótesis nula. Porque es importante tener una seguridad de estudio alto y un poder estadístico alto para no caer en ninguno de estos errores que son los errores estadísticos. Está el error tipo 1 o alfa y el error tipo 2 o beta. ¿A qué se refiere? El error tipo 1 o error tipo alfa, se refiere a tomar como verdadera la hipótesis alterna que es falsa. Aquí está. Tomar como verdadera, aquí está, se escogió hipótesis alterna. Entonces, escoger como verdadera la hipótesis alterna cuando es falsa, mientras que el error tipo 2 o beta es tomar como verdadera la hipótesis nula siendo falsa, o sea, tomar como falsa la hipótesis alterna. No sé si me hago entender. Se refiere a hacer todo lo contrario, mejor dicho. La hipótesis alterna se refiere a escoger el error tipo alfa se refiere a escoger la hipótesis alterna cuando esta es falsa, ¿sí? Mientras que la hipótesis nula es verdadera. Eso es fácil de entender. Lo que toca es como centrarse en cada una de las casillas y encontrar las diferencias, pero en sí no es difícil. Entonces, con que se memoricen, digamos que estas dos frases, entienden. Error tipo alfa, verdadera la hipótesis alterna cuando es falsa, y el error tipo beta, verdadera la hipótesis nula cuando esta es falsa, cuando la nula es falsa. ¿Listo? Listo. Y el tipo de hipótesis, que sea bilateral o unilateral, ¿a qué se refiere? Se refiere cuando es unilateral, se refiere básicamente a saber cuál de las dos hipótesis tiene mayor peso. Así, o sea que este medicamento tiene sirve más como analgésico que este otro medicamento. Listo, así, tanto sobre tanto. Digamos que le da como un valor superior específico. Mientras que el bilateral lo que hace saber, o sea, lo que hace es saber que ambas hipótesis son iguales o no son iguales, pero sin darle como mayor supremacía a alguna de las dos. Listo, entonces aquí encontramos la fórmula. La fórmula es todavía más larga y es todavía más difícil de hacer. Entonces acuérdense que para todo eso ya hay fórmulas, eso ya nadie lo hace a mano. Listo, sin embargo tengan en cuenta que para hacerla necesitamos el valor P de ambas hipótesis. Listo, y le sacamos ahí la media. Y ese valor P es lo que nos van a pedir aquí arribita. ¿Listo? Bueno,
Cuando hablamos de población y muestra, en sí no es largo el tema. Lo que es largo es entender los errores en el estudio que nos pueden llevar a tomar mal una muestra. Entonces, por eso, yo creo que la parte importante de la presentación, aparte de los conceptos, es como sepan cómo se hace el muestreo y cómo, y pues qué errores no cometer, ¿cierto? Ya estos cálculos así ya como más exactos de calcular y las fórmulas, incluso hay otras fórmulas también propuestas que proponen otros autores. Ya esto es algo como más estadístico que requiere un estudio más a profundidad dependiendo también otras variables del estudio. ¿Listo? De todas maneras, yo tengo más bibliografía si quieren entender más sobre estas fórmulas y sobre estos sobre estas variables que entran en las fórmulas, pues para entenderlo más. Pero eso requiere más experiencia, requiere leer más y requiere más, digamos que tomarse el trabajo de hacerlo uno mismo, ¿cierto? Eso solo leyéndolo no se memoriza. Pero entonces la idea no era confundirlos mucho con esto tampoco, con tantas fórmulas y con errores y hipótesis, no. Entonces más bien como que se enfoquen en los conceptos y a partir de ahí poder hacer, digamos que el muestreo más fácil. Listo, entonces cualquier pregunta, ya sabe que la publican, la ponen en el grupo, la pueden poner en, no sé, a manera de comentario en el video y ya, muchachos, feliz noche entonces.